Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la farándula turca, y es que tenemos una noticia que ha dado mucho de qué hablar, una revelación que involucra a dos de los actores más queridos y seguidos del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. El título de nuestro vídeo de hoy lo dice todo: Can Yaman revela, Demet Özdemir fue mi último amor, no el primero. Prepárense porque vamos a desgranar esta historia, los rumores, las especulaciones y sobre todo, la verdad detrás de estas declaraciones. Si son fanáticos de las series turcas, de las historias de amor que nos roban el aliento y de los secretos de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Durante mucho tiempo la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de intensa especulación y adoración por parte de sus seguidores. Muchos los vieron como la pareja perfecta, la chispa que se encendió en el set de Erkencikus era palpable y se trasladó a la vida real, al menos eso creíamos. Tuvieron una relación que capturó la imaginación de millones, y su química en pantalla era innegable, traspasando la ficción para convertirse en un fenómeno. Después de su ruptura, ambos actores continuaron con sus exitosas carreras, pero la sombra de su romance siempre estuvo ahí, latente en las conversaciones de los fans. Ahora, Can Yaman ha abierto la caja de Pandora con unas declaraciones que nos hacen replantearnos todo lo que creíamos saber sobre su pasado sentimental. El actor, conocido por su carisma y su presencia magnética, ha estado en el ojo del huracán mediático recientemente. En una entrevista, o quizá fue en una publicación en redes sociales, algo que ha generado revuelo es su forma de referirse a Demet Özdemir en el contexto de sus relaciones pasadas. La frase clave, la que ha desatado la tormenta, es esa distinción entre mi último amor y no el primero. Esto nos lleva a preguntarnos inmediatamente, ¿qué quiso decir Can Yaman exactamente? ¿Está minimizando la importancia de su relación con Demet, o simplemente está siendo honesto sobre la cronología de sus afectos? La manera en que se interpretan estas palabras es crucial, y los medios de comunicación y los fans están divididos. Para empezar, analicemos la posibilidad de que Demet Özdemir no haya sido su primer amor. Esto en sí mismo no es una novedad escandalosa. La mayoría de las personas tienen experiencias románticas antes de alcanzar la fama o de tener una relación mediática. Lo que hace que esta declaración sea tan intrigante es el contexto en el que se menciona a Demet. Si él dice que ella no fue el primero, pero sí el último, implica que ha tenido otros amores significativos después de ella, o que su relación con ella fue la última de una serie de amores importantes antes de buscar algo diferente o simplemente estar soltero. La ambigüedad es la clave aquí. Muchos fanáticos de la pareja Candem se han sentido heridos o decepcionados por esta aparente minimización de su historia juntos. Para ellos, la relación entre Can y Demet fue icónica, un amor de película que debería ser recordado con cariño. Sin embargo, si interpretamos las palabras de Can Yaman de forma literal, podría sugerir que aunque Demet fue un amor importante, no fue el único, y quizás no fue el amor definitivo en su vida hasta ese momento. Por otro lado, la interpretación de último amor podría ser simplemente que fue el amor más reciente o el último que experimentó hasta la fecha de la declaración. Esto no niega la profundidad o la importancia de ese amor, sino que simplemente lo sitúa en una línea temporal. Si él está soltero ahora o si está en una nueva relación, entonces Demet podría haber sido efectivamente su último amor significativo antes de este nuevo capítulo. La forma en que el periodismo y los fans traducen y amplifican estas declaraciones es, a menudo, lo que crea el drama. Otra posibilidad es que Can Yaman esté tratando de poner las cosas en perspectiva para sí mismo. Quizás está reflexionando sobre sus relaciones pasadas y está reconociendo que el amor no siempre es lineal ni se detiene en una sola persona. Decir que Demet no fue el primer amor abre la puerta a la existencia de amores anteriores, y decir que fue el último amor puede referirse a un periodo específico de su vida, quizás el periodo de mayor intensidad o el último antes de un cambio de enfoque en su vida personal o profesional. Es importante recordar que las celebridades a menudo se encuentran bajo un escrutinio constante y cada palabra, cada gesto puede ser analizado y malinterpretado. La presión de mantener una imagen pública, sumada a la naturaleza efímera de las relaciones en el mundo del entretenimiento, puede llevar a declaraciones que suenan ambiguas o incluso dolorosas para los involucrados y para los fans.
Ahora, ¿quién podría haber sido ese primer amor que Kanyaman menciona indirectamente? Aquí es donde entra la especulación. Antes de Demet Özdemir, ¿hubo otras relaciones significativas? Los registros públicos y los rumores de la época sugieren que su carrera como actor comenzó a despegar y su vida personal se volvió más pública a partir de su participación en Erkencikus. Antes de eso, su vida privada era menos conocida. Podría ser alguien de su pasado más lejano, alguien a quien él valora mucho pero que no tuvo el mismo nivel de exposición mediática. ¿Y si Demet Özdemir no fue el primer amor, fue el último antes de su estado actual? Aquí es donde el misterio se intensifica. Si la declaración se hizo recientemente y si él está ahora soltero o en una nueva relación, entonces las posibilidades son infinitas. ¿Ha encontrado Kanyaman a alguien más desde Demet? ¿O está simplemente haciendo una distinción entre el amor romántico y otros tipos de amor, como el amor familiar o la amistad? En el mundo de las celebridades, la línea entre lo público y lo privado es a menudo borrosa. Las declaraciones de Kanyaman sobre Demet Özdemir nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la memoria y la forma en que construimos las narrativas sobre las relaciones de las figuras públicas. ¿Estamos aferrándonos a la idea romántica de que su amor fue eterno y singular, cuando la realidad puede ser mucho más compleja? La conexión entre Kan y Demet fue tan fuerte, tan creíble en pantalla, que para muchos de sus seguidores, esa relación se convirtió en un ideal. Ver a Kan hacer este tipo de distinciones puede ser difícil de procesar, porque rompe esa fantasía. Pero es precisamente esta complejidad la que hace que la vida de las celebridades sea tan fascinante para nosotros. Consideremos también el factor de la evolución personal. Las personas cambian, crecen y aprenden de sus experiencias. Es posible que Kanyaman, en su etapa actual de vida, esté reevaluando sus relaciones pasadas con una perspectiva diferente. Lo que fue el último amor en un momento dado, puede haber sido sucedido por otros amores o por un periodo de enfoque en sí mismo. La declaración podría ser simplemente un reflejo de esa evolución. La clave está en no tomar estas declaraciones al pie de la letra, sino en entender que hay múltiples capas de interpretación. Los medios buscan titulares, los fans buscan confirmaciones de sus teorías, y las celebridades intentan navegar por este complejo mundo de la fama con la mayor discreción posible, aunque a veces esto no sea fácil. En resumen, la revelación de Kanyaman sobre Demet Özdemir como «mi último amor», no el primero, ha abierto un debate apasionante. Ha generado especulaciones sobre amores pasados y presentes, y ha tocado la fibra sensible de los fanáticos que guardaban un lugar especial para su historia de amor. Lo que podemos extraer de todo esto es que las relaciones son complejas, la vida de las celebridades está sujeta a un intenso escrutinio, y la interpretación de las palabras puede llevar a diversas conclusiones. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis sobre las declaraciones de Kanyaman y las implicaciones que tienen. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kanyaman quiso minimizar su relación con Demet, o simplemente estaba siendo honesto sobre la cronología? ¿Quién creen ustedes que podría haber sido su primer amor? Déjenos sus comentarios abajo, su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para seguir recibiendo contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.